Buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos a su podcast Enigmas de Boca en Boca, en el cual damos voz a todas las experiencias o historias que quieren ser contadas. Los presentadores de este podcast somos Gerardo Díaz de León. Y Eduardo Limón. Somos dos personas apasionadas por los temas de lo paranormal, el misterio y los enigmas que mueven al planeta, por el cual decidimos hacer este podcast para darles a conocer las experiencias o historias que las personas cuentan de boca en boca. Los episodios los puedes escuchar todos los viernes por la tarde en todas las plataformas conocidas como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, así como también en nuestro canal de YouTube Enigmas de Boca en Boca. Si les gusta el contenido del podcast, les agradeceríamos mucho que lo compartieran con sus familiares y amigos, esto con el objetivo de tener una comunidad con muchas historias que compartir. Recuerden también que si quieren que contemos sus historias o quieren participar en el podcast, envíen sus datos al correo edebocaenboca@gmail.com o por Twitter nos encuentran como @edebocaenboca y en Facebook Enigmas de Boca en Boca. En este episodio hablaremos sobre las brujas y los diferentes tipos de brujas que hay, manifestaciones que suelen tener. Trataremos de cortar ciertos eventos en el tiempo que han marcado la época desde que se dieron a conocer como tal y de cómo fue cambiando la percepción hacia estos seres. Se les fue condenando e incluso asesinando y quemando, pues muchas personas las veían y las ven no solo como algo peligroso, sino malvado. Empezaremos por el explicar qué es una bruja. Aparecen desde la Biblia en la historia del rey Saúl, que consulta así la llamada bruja de Endor. También aparecen en el periodo clásico en la forma de estringes, que son unas temibles criaturas aladas en forma de arpías o lechuzas que se alimentaban de carnes para bebés. Yo creo que de ahí viene mucho, pues lo que dicen que se roban a los niños o a los bebés o que Sí, hay que protegerlos. Sí. Que vienen con eso de que pongas tijeras, no sé si has escuchado eso, que pongas tijeras abajo de las almohadas Para que no se los lleve. Ajá. Entonces, en un par de grabados influyentes también aparecen. Durero determinó lo que se convertiría en el estereotipo de la apariencia de una bruja. Por un lado, como las cuatro brujas que salió en 1497, podía ser joven, atractiva y ágil, capaz de cautivar a los hombres. Pero por el otro lado está como una bruja montando una cabra al revés. Podía ser vieja y abominable. En este último grabado mostraba una vieja bruja desnuda sobre una cabra con cuernos, símbolo del demonio. Tiene ubres caídas por senos y una boca abierta en la que le da alaridos e impregna unas hilachas de cabello que apuntan en la dirección en la que se mueve de forma innatural, que es un signo, pues como diciendo de los poderes mágicos de tal bruja. Incluso blande una escoba y aquí la matriarca de las brujas que hoy encontramos en la cultura popular, que siempre ha salido eso de lo de las brujas que siempre traen sus escobas, ¿no? Sí. Un buen ejemplo de este tipo de bruja puede verse en un grabado italiano extraordinariamente intenso, conocido como Lo Stregoso, la procesión de la bruja que fue de 1520. En él, una malévola bruja con la boca abierta, el cabello en desorden y ubres secas, agarra un caldero humeante y monta un esqueleto monstruoso y fantástico. Su mano derecha enfila hacia la cabeza de un bebé en una pila de infantes a sus pies. Este grabado se produjo durante la era dorada de la imaginería de brujas, los tumultuosos siglos del siglo XI y XII, cuando los despiadados juicios por brujería convulsionaban Europa. El punto máximo de la caza de brujas, sin embargo, se produjo entre 1600 y 1700, en el más recordado que yo creo que es el de Salem, en un condado de Massachusetts. No sé si quieras empezar con alguna historia de brujas, alguno de lo que encontramos en las investigaciones. Bueno, obviamente ya existía algo que se le denominaban brujos y brujas, pero fue en la Edad Moderna donde se dieron las persecuciones más numerosas, donde se presentaron más comúnmente. Anteriormente pues se consideraba que los brujos eran tanto hombres como mujeres, pero con el nuevo tiempo los procesos de brujería fueron casi exclusivos de las mujeres. El paroxismo o locura colectiva surgió cuando los tribunales civiles pues suplantaron el monopolio de la iglesia en relación a todo lo concerniente de la brujería, porque hubo un tiempo en donde la iglesia protegía pues a todas estas personas que se decían que eran brujas por llevar a cabo pues rituales que iban desde poder hacerle algo a alguien o poder como decían, comerse a los bebés o todo ese tipo de cosas. La Casa de las Brujas se dividió en dos etapas álgidas, que fue entre 1480 y 1520, y la segunda entre 1560 y 1650. Más que nada, pues corresponde que la imagen estereotipada de las brujas se fue conformando poco a poco entre los años 1400 y 1450. Los investigadores estiman que hoy en día que el número de víctimas se situó entre 50,000 y 100,000 hombres y mujeres, contando tanto los condenados
a la hoguera por los tribunales de la Inquisición, como los que eran ejecutados en los árboles. Entre los condenados a muerte se estima que alrededor del 80% de las víctimas fueron mujeres y el 20% eran hombres, pero estos hombres se les consideraba como vagabundos o que no, o como seguidores de estas mujeres. Ya nada más porque no tenían casa ya los condenaban en eso. No, porque pensaba que no existían los brujos hombres, entonces Ya. el mayor porcentaje por eso era que eran mujeres. De hecho, una forma de que ellos sabían que si una mujer era una bruja era que consistía en tirarse al agua con las manos y los pies atados, para así dificultar pues que éstas se escaparan. Como en teoría se pensaba que una bruja era más liviana que el agua, si flotaba y no se ahogaba, era rápidamente rescatada y quemada viva. Mientras que si por el contrario la mujer se ahogaba, pues ello era prueba de que había muerto inocente. También se dice que Hans Peter, que fue un profesor de etnología de origen alemán, estimaba que esta práctica tan chocante por la exhibición y la crueldad provocada fue oportunadamente poco utilizada. Por lo general también las mujeres de clases privilegiadas escapaban a este tipo de acusaciones y de persecuciones, aun cuando un escándalo salpicara a un personaje importante en la corte. Pero pues eso no fue la situación en el llamado caso de los venenos, que fue un episodio que pasó en París entre 1670 y 1682 y que implicó la acusación y muerte de varias decenas de personas del poder. Entonces, dentro de las cortes y dentro de las gentes que manejaban todo, pues, todo lo de ese tiempo, pues sí había también gente, seguidores que pues estaban de acuerdo con estas prácticas, que fue pues el día después un poco más moderno, pues las sectas y todo lo que se dio. Y empezaron a fanatizar todo eso, ¿no? Y a tratar de implementar, pues de seguirlo ellos, de hacer nuevos rituales y de modificarlos. Y de ahí fue donde yo creo que se dio el auge de las brujas en ese momento. Así es. Yo le iba a platicar lo que pasó en Salem. Y esto, bueno, fue en el año 1620, que más o menos pues cuadra con las fechas que dijiste del auge de la casa de las brujas. Los primeros colonos presentes de Inglaterra y los Países Bajos llegaron a las tierras de Nueva Inglaterra, conocidos como los Padres Peregrinos. Fundaron las primeras colonias conocidas como Connecticut, Boston y Springfield. En aquellas tierras donde vivían los indios moicanos, Pocomoke, Massachusetts, se produjeron cerca de una veintena de casos de brujería, aunque el más recordado y cruento fue el del que tuvo lugar en Salem, que es el que de los más conocidos, las Más brujas, icónicos. hasta los programas, ¿no? Sí, 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 En sí. febrero de 1692 empezaron a suceder algunos hechos extraños en la pequeña población de Salem, enclavada entre pantanos y habitada por trabajadores puritanos. Perturbadores testimonios de blasfemias, maldiciones y escandalosas visiones de niñas desnudas encendiendo velas en el claro del bosque mientras invocaban a supuestos demonios y frotaban lascivamente sus cuerpos unas con otras. Pusieron a todos los vecinos en estado de alerta. A Tituba, la esclava negra de la familia Parris, que era un sacerdote el señor, Ajá. le gustaba contar historias misteriosas a las hijas del reverendo y a sus amigas, así como practicar viejos rituales vudú. A menudo estas historias y rituales ancestrales chocaban contra la moral puritana de aquellos niños y empezaron a encender la imaginación de las adolescentes Betty Parris y Abigail Williams. Un día, estas fueron sorprendidas bailando desnudas en el bosque mientras Tituba realizaba sobre un caldero rituales vudú de las Barbados, que era su tierra natal. Según cuentan las crónicas de la época, las dos niñas empezaron a sufrir convulsiones en público y a pronunciar palabras y frases sin sentido, a estallar en llantos súbitos y sin motivo aparente y a tener comportamientos bestiales. En realidad, es muy posible que las dos niñas intentaran ocultar sus juegos sexuales, a los que muy pronto se les unió Ann Putnam, una niña de 12 años, hija de una de las familias más ricas de la población. De hecho, Ann contó que una vez estando en el bosque, luchaba contra una bruja que quería decapitarla. No hay ningún problema físico que cause ese comportamiento, no hay dudas de que se trata de la influencia directa del demonio. Con estas palabras diagnosticaba William Griggs, el médico de Salem, a las niñas afectadas de tan extrañas dolencias. Toda la población de Salem, incluido el reverendo Parris, creían en las brujas y que estas eran las causantes del extraño comportamiento de las jóvenes. Para evitar la horca, las niñas acusaron a Tituba de iniciarlas en ritos satánicos. No deja de ser curioso que el método usado para confirmar el caso de brujería de las dos niñas fuera que el marido de la esclava, John Indian, preparase un brebaje a base de harina de centeno y orina de bebé y se lo diese a beber a un perro. Si el pobre animal desarrollaba los mismos síntomas que las presuntas embrujadas, el diagnóstico quedaba confirmado.
Que es lo mismo que contabas tú, pinches rituales extraños y estúpidos, güey. Sí. Ay, avienten la amarrada y si se ve que se luchó, pues sí era bruja. O sea, ¿cómo, güey? ¿Qué es esa mamada? Y esto también, o sea, pues, ¿qué tiene que ver la orina de perro con harina, güey? Pues sí. O sea, en febrero de 1692 se inició el juicio a cargo de los magistrados Jonathan Corwin y John Hathorne, quienes debían dictaminar el origen de las posesiones diabólicas. Con la sala llena de público se inició la sesión en la que los dos magistrados presionaron a la hija de Parris y a su sobrina para que señalaran a los culpables. Aquella situación dio lugar a una serie de acusaciones infundadas en la que cada uno acusaba al más indefenso o al que le tenían más antipatía. O sea, si tú me cagas, tú eres el güey que me inició en el juicio, en lo demoníaco. Ya. Así te voy a acusar con la ley. Muy bien. Esperaré la demanda. La primera acusada fue Tituba, que para salvarse de las crueles torturas a las que iba a ser sometida, confesó públicamente: he visto al diablo en el bosque. A veces toma la forma de un hombre muy alto de pelo negro, o un perro negro, o de un cerdo. Como ya habíamos platicado, que también es muy Muy común que común. tome forma de cerdo el maligno. Así es. He visto un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja, y Betty y Abigail y Sarah Osborne, Sarah Good, están en el servicio de Satanás. He visto el nombre de los otros vecinos en el libro del mal. Según aclaró la misma Tituba, el libro al cual aludía y en el que figuraban todos los nombres de las brujas que había en Salem, se lo había entregado un hombre misterioso en el bosque. Tras declararse culpable, Tituba fue condenada a prisión y estuvo un año recluida. Por su parte, Sarah Osborne, una anciana, y Sarah Good, una indigente que también habían sido acusadas, fueron ahorcadas. De las 20 personas que fueron ahorcadas pues alegando ser brujas, 14 de estas fueron mujeres y solo 6 hombres. Que lo que decíamos, pues que por lo general siempre se les tacha a las mujeres más que a los hombres, ¿verdad? De la brujería. Sí. De la misma forma señalan que mientras que encontraban encarceladas 13 personas, fallecieron por la falta de comida y estaban encarceladas por posibles actos de brujería. Asimismo, un anciano fue condenado a morir apedreado por rocas muy pesadas, esto por negarse a declarar en contra de su esposa y señalarla como un agente del diablo y brujería. El 2 de junio de 1692, el juez William Stoughton envió a la horca a Bridget Bishop, una mujer que 12 años antes había sido declarada inocente del cargo de brujería y cuyo único pecado había sido tener un carácter extrovertido y haberse casado 3 veces. Otra mujer, llamada Rebecca Nurse, fue también acusada. El juez, que la conocía bien, la declaró inocente, lo que provocó una oleada de vandalismo y salvajismo entre la población, que el asustado magistrado tuvo que cambiar de opinión y ordenar que la ahorcaran de inmediato. Finalmente, en 1703, el Tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios. 3 años más tarde, Ann Putnam, una de las niñas supuestamente embrujadas, pidió perdón a su iglesia y a las familias de los ajusticiados en la horca, diciendo: lo hice engañada por Satanás. La causa más probable de tan terribles acontecimientos es la histeria colectiva como resultado del clima de puritanismo y de la educación represiva que había en ese tiempo y pues en esos pueblos. Sí. Parecer. Sí, fíjate que también por ahí un pastor alemán que era Anton Praetorius de la iglesia de Juan Calvino, que fue como el que las defendió, que explicaba que la profundidad de la brujería y de las brujas en donde se expresaba pues en contra de la casa de las brujas y en contra de la tortura. En Francia, Luis XIV cambió las ejecuciones a muerte por sacarlas de las ciudades, lo que dificultaba que estas personas pues tuvieran acceso a alimentos y a una vida pues digna. De ahí que se dice que comían animales, niños y todo esto. En Estados Unidos también un juez encargado del llamado proceso de Salem, que fue de 1692 a 1693, firmó una disculpa en el cual decía que confesamos que no hemos sido capaces de comprender las misteriosas alucinaciones de las potencias de las tinieblas ni oponernos a ellas. Tememos haber contribuido con otros, aunque por ignorancia y sin intención, a cargar sobre nosotros mismos y este pueblo de Dios la responsabilidad de sangre inocente. Expresamos nuestro profundo sentimiento y nuestra pena por nuestras equivocaciones, por los cuales estamos angustiados e inquietos en nuestros espíritus. Pedimos a todos perdón desde el fondo de nuestros corazones, a ustedes, a quienes hemos injustamente ofendido, y declaramos según nuestra conciencia presente que por nada del mundo ninguno de nosotros volverá a hacer semejantes cosas por semejantes motivos. También en Inglaterra la ley contra la brujería fue definitivamente abolida en 1736, lo que desgraciadamente no impidió el ahorcamiento de las últimas brujas en 1808.
Las últimas condenadas fueron quemadas más bien en Europa. Una de ellas fue Anna Golding, que en 1782 fue quemada por campesinos el 28 de julio de 1826, mientras que otra en 1856 fue lanzada dentro de un horno en la comuna de Camales. También, pues algunas de las brujas más famosas fue Joan White, que es conocida como el hada de Bodwin, que se decía que era clarividente y que la gente acudía a ella para adivinar su futuro y sanarse de múltiples dolencias. Luego de una discusión con sus vecinos fue encarcelada y murió de pulmonía. Se dice que su espíritu apareció varias veces en el museo donde se colocó su ataúd en 1819. También Lady Sipton, que era una adivina clarividente, ya que sus profecías aparecieron en 1641, 80 años después de su muerte. Se dice que mostraba habilidades psíquicas desde temprana edad. Su aspecto físico coincidía con la forma en la que se presentaba normalmente a una bruja: cuerpo desproporcionado, encorvado, ojos saltones y enorme nariz. Muchas de sus visiones se hicieron realidad. Margaret Jones fue la primera persona ejecutada por brujería en la colonia de Massachusetts en 1648. Fue enfermera y luego de la muerte de varios de sus pacientes se le empezó a considerar una bruja. Se dice que en realidad las medicinas que usaba eran muy adelantadas para la época y sus pacientes se negaban a tomarlas, y aquellos que los tomaban tenían pues represalias que nunca se habían presentado. Efectos secundarios. Elizabeth Sawyer, que fue conocida como la bruja de Edmonton, fue acusada de embrujar a niños y ganados de los vecinos al negarse estos a comprarle pues sus productos. Confesó ser bruja y haber visto y acariciado al mismo Satanás. Fue ejecutada en 1621. Mary Laveu II aprendió de su mamá los misterios del vudú en su Nueva Orleans natal. Usaba los más diversos amuletos que vendía cuando ejecutaba sus servicios. Mató a mucha gente y, según se cuenta, podía maldecir a una persona hasta su cuarta generación. Y la última era conocida como Dominica. Fue una española acusada de pactar con el demonio, hacer brebajes, asesinar niños y muchos otros crímenes que escandalizaron a la sociedad de su época. Se le hizo un juicio civil y tras golpearla y torturarla y hacerla confesar numerosos delitos, fue ejecutada en la horca en el año de 1535. Sí, pues cuántas de esas brujas no serán también como lo que hablábamos en el episodio de los hospitales y de las cárceles, que las juzgan mal, güey, en ese momento con que pues te vieran raro o de que hicieras alguna cosa extraña, güey, ya ves esta que te decía, por casarse 3 veces la tachaban de bruja Sí. y por ser extrovertida, o sea, yo estaría tachado de brujo, güey. Pero sí, güey, pues todas las pobres, mujeres, pues la mayoría deben de, como dicen, ahí vi muchos que ni siquiera el entendimiento tenían de cómo funcionaba y luego pues piden perdón ya que lo mataron. Sí. Ahogado el niño se tapa el pozo, dicen. Pues ya ni Pues sí cómo. les hacían. Fíjate que yo tengo la historia de la bruja de Blair, de la Ujú. película, pero lo que inspiró a la película. Ya. Y está más cañona, es spoiler, está más cañona ¿De la que de la película? película. Ya. Miren, en 1785 en la zona norte de Maryland, que está a 2 horas de distancia de Washington, según relatan algunas crónicas, en el pueblo de Blair, una misteriosa anciana llamada Ellie Kedward se ganó la repulsión de los vecinos, luego de que valiéndose de varios engaños llevara a varios niños al lugar de su casa para extraerles sangre, supuestamente para usarla en ceremonias de magia negra. Cuando los menores relataron lo sucedido a sus padres, les enseñan las heridas que les había infligido la anciana y los ciudadanos acusaron a Kelly Edward de brujería. De acuerdo con las leyes locales, la terminaron expulsando del pueblo. La supuesta bruja fue atada a una carretilla y abandonada a su suerte en medio del profundo bosque de Black Hills, durante un invierno especialmente duro, dando por hecho que la malévola anciana había muerto de frío o inhalación. Los habitantes de Blair volvieron a su rutina en un ambiente de aparente calma. Sin embargo, para noviembre de 1786, un año después, la primera noche que nevó, la hija del magistrado de la ciudad, el mismo que había condenado a Kelly Edward, desapareció misteriosamente. Una semana más tarde fue el mismo magistrado que también desapareció. Cuando finalizó el invierno, casi la mitad de los niños del pueblo y prácticamente todos los acusadores de la presunta bruja de ese año desaparecieron sin dejar el más mínimo rastro, sospechando que Ellie Kedward era la responsable de las desapariciones y temiendo ser víctimas de la maldición. El resto de los ciudadanos de Blair huyeron aterrorizados del pueblo en cuanto mejoró el tiempo.
jurando no volver a pronunciar jamás el nombre maldito de la bruja. En enero de 1824 se fundaría el poblado de Burkesville, en el antiguo asentamiento donde se situaría el antiguo pueblo de Blair. Si bien ninguno de los fundadores de la nueva localidad parecía conocer la historia original de la maldición, el año siguiente varios vecinos aseguraron que habían visto asomándose del Tappy East, que era un río que cruzaba toda la localidad, Ajá. una mano de una mujer extremadamente pálida. El resto de los pobladores, cuando acudieron al torrente para investigar la denuncia, debieron lamentar en el lugar la desaparición de Eileen Trakel, una niña de 10 años que se sumergió en el río y jamás volvió a salir de él. Casualmente, después de este incidente, los habitantes del lugar aseguraron que en el río había perdido su pureza y potabilidad. En 1866 la que desapareció en Burkesville fue una niña de 8 años de edad, por lo que se enviaron a varios equipos de rescate en su búsqueda. Si bien la menor terminó regresando por sus propios medios a su casa, uno de los grupos de rescate no volvió a aparecer. Semanas más tarde, los cuerpos de los rescatistas fueron encontrados en Coffin Rock, en el temido bosque de Black Hills. Los cuerpos no solo estaban colocados en forma de pentágono y atados entre sí, de pies y manos, sino que también estaban completamente destripados. Entre 1940 y 1941, la localidad de Burkesville volvería a ser escenario de otros hechos luctuosos. 7 niños desaparecieron de las inmediaciones del pueblo, lo que gatilló una exhaustiva búsqueda de las autoridades para dar con el paradero de los menores. Rustin Parr, que era un ermitaño que vivía en una ruinosa cabaña en las afueras del pueblo, fue el primer sospechoso detenido por la policía. Había sido arrestado en el mercado de Burkesville mientras gritaba una y otra vez la frase: "Por fin he terminado". La policía, tras examinar la casa de Parr, descubrió los cadáveres de los 7 niños desaparecidos, enterrados en 7 pequeñas tumbas situadas detrás de la vivienda. Al exhumar los cadáveres, los agentes descubrieron que varios de los cuerpos de los niños estaban destripados y habían formado parte, al parecer, de un ritual diabólico. Parr fue acusado de inmediato de los crímenes de los menores, condenado a la horca y ejecutado. Antes de morir se justificó a sí mismo, asegurando que una voz en su mente, la de una malévola anciana, le había ordenado matar a los niños. Esta leyenda rural americana escribiría su último capítulo conocido en 1994, después de que Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams, 3 estudiantes de la Universidad de Montgomery, decidieron realizar un documental gráfico en Burkesville sobre Ellie Kedward, la famosa bruja de Blair. Los jóvenes, tras interrogar a los habitantes del pueblo, localizaron a Mary Brown, una anciana demente que afirmaba haber visto a la bruja de cerca en el rachuelo de Tappy East, que es el mismo donde se ahogó la niña. Sí. Según Brown, la bruja de Blair era un ser femenino y repulsivo que también tenía rasgos animales y grandes cotas de pelo a lo largo de brazos y piernas. Los estudiantes, tras adentrarse en el bosque de Black Hills con el objetivo de encontrar a la supuesta bruja en la zona de Coffin Rock, no volvieron a ser vistos. La policía solo encontró el coche de Joshua Leonard aparcado en la carretera de Black Rock. Semanas después, los 3 estudiantes serían declarados oficialmente desaparecidos. Al año siguiente, un estudiante de antropología que realizaba una excursión encontró enterrada bajo una vieja cabaña una mochila que contenía latas de películas, cintas DAT, videocasetera, una cámara de video Hi8 y el cuaderno de notas de Heather Donahue, una cámara CP16, y después de analizar las pruebas, la policía confirmaría que todos estos artículos pertenecían a los 3 estudiantes desaparecidos. Por eso te digo que sí está más perra que la película. La película solo cuenta esta etapa, según yo, la de los estudiantes. Pero Después ¿de de la de dónde los nació? niños. Ajá, pero ¿de dónde nació pues el mito, la leyenda y todo? Pues fue de ahí del pueblo, Sí. donde mataron a la bruja y la desterraron, güey. Y fíjate, tú contabas que eso pasó en Estados Unidos. Ujú. En México, los antecedentes se derivan de las Tealtepuchis, que se remonta a la época prehispánica, que desde ese entonces eran muy temidas, sobre todo en Tlaxcala, de donde provienen. Ujú. En náhuatl, el nombre de las Tealtepuchis tienen por significado sahumador luminoso, quienes tienen apariencia y características de una mujer normal. Sin embargo, se les relaciona con brujas. En un principio se les consideraba nahuales, que tú sabes que son pues entes que pueden adaptar cualquier Ujú. forma que ellos quisieran. Eh, como lo decía la investigación, o sea, las catalogaban como nahuales porque según la gente que las veía, pues se podían transformar en diversos animales. Sí. Las niñas tealtepuchis se enteran de su verdadera naturaleza hasta llegar a la pubertad, cuando se les presenta su primer menstruación.
Es a partir de este momento que entran en contacto con pues con los poderes que tienen, Ujú. y aunque solo el tiempo y la práctica les permitiera la transmutación de su naturaleza a un animal, en ocasiones les veían a estas brujas como bolas de fuego debido a que a la hora de tomar otra forma desprenden una fuente de luz. Incluso tienen muchos pues textos de estos fenómenos en varias localidades de México. También se les consideraba una especie de mujer vampiro, ya que les gusta beber sangre humana, pero más de los niños pequeños, Sí, a la verdad es. quienes acechan convirtiéndose como una nube que entra por puertas y ventanas o como animales. Asimismo, pues los días en los que más se presentan o lo que se pensaba eran días lluviosos, que pues estos buscaban a los recién nacidos, era como que la misión que tenían. Claro. Para entrar a los hogares usaban sus dones de hipnosis con un fétido vaho a la cara para sumergir a las personas en un pesado y profundo sueño del que no se podían despertar fácilmente, y ni los bebés podían pues llorar. Cuando la familia estaba aletargada se acercaban a los pequeños y les chupaban pues la sangre directamente. Al despertar los papás los que veían pues eran moretones en los pechos, en el pecho, la espalda y el cuello. Se dice que también les gustan las víctimas de esa edad porque su sangre es más deliciosa apareciendo entre la medianoche y las 4 de la mañana. Por otro lado, durante la hipnosis, los demás pueden perder el juicio y hasta aventurarse a caminar sonámbulos sin tener conciencia del lugar por donde transitan, llegando a cometer actos que se morían. O sea, había Ujú. gente de las rancherías que pues salía y pues sí, se topaban ahí con algún animal o algo y fallecían ahí. Sí, pues pueden ser ellas. También por los rituales de las Tealtepuchis era de que para su transformación tenían que tener ciertas características, que era preparar un fogón en su hogar con madera de capulín, al lugar al cual se le agregaban, perdón, agave, copal y hojas secas de suapate, Ujú. la cual era una planta medicinal usada desde tiempos prehispánicos para las mujeres, en dado que propicia el coito e induce el aborto. Ya que el fuego está ardiendo, las Tealtepuchi caminan sobre él en rumbo del norte a sur y de este a oeste hasta 10 veces. Después de esto se sientan en dirección al hogar donde habita su víctima, mientras que de su cuerpo se desprenden las extremidades. Muchas de estas se tenía que eran patas de gallina, de guajolote Eh, o de caballos, o era la forma que ellas quisieran adoptar. ok. Las características de estas brujas es que el poder de las Tealtepuchis no se heredaba, ya que son intransferibles. Sin embargo, si una de ellas llegaba a ser asesinada, el asesino sería convertido en Tealtepuchi. Asimismo, no atacaban jamás a sus familias, solo si su identidad era revelada por algún pariente a otras personas. Entre ellas se reconocen unas a otras en su forma humana. Sin embargo, son muy territoriales y guardan su distancia respetando el espacio de cada una, ya que pueden ser sumamente agresivas. Únicamente se llegan a ayudar cuando existe un peligro común que en solitario no pueden sortear. Eh, para ahuyentarlas, pues ellas detestan el metal, por lo que una caja de agujas, un cuchillo, alfileres, un trozo de metal brillante o unas tijeras abiertas debajo de la cama funciona como un repelente de bichos. Ujú. También un espejo cerca de la puerta y una cubeta de agua es un repelente contra su presencia. Pero lo más efectivo, según las personas que presentaron estos casos, era envolver dientes de ajo en una tortilla, la cual se colocaba sobre el pecho del bebé, o bien esparcir pedazos de cebolla alrededor de la cuna. El miedo por estos seres pues aún no desaparece, ya que supuestamente se siguen apareciendo las bolas de fuego. Y esta pues es una leyenda que siempre ha existido en Tlaxcala, y durante la última ejecución en Tlaxcala en 1972 se dice que el estruendo de la bruja no era común y que pudo llegar a simbrar hasta 10 casas al momento de quemarla. Ay, güey. Sí, Entonces sí. sí, pues en México pues es el antecedente que se tiene de las brujas. Sí, ¿no? Y todo lo que sacan, o sea, concuerda mucho con lo que siempre se han contado, ¿no? Te digo, lo de las tijeras, lo de los ajos, Las lo bolas de de fuego. las bolas de fuego, los de salir a gritarles y maldiciones y no sé qué les gritan para que se vayan, Sí. para ahuyentarlas. Entonces yo creo que, bueno, sí concuerda mucho con eso. Y pues desde cuándo no existirán todas esas leyendas, todo ese tipo de presencias que han tenido alrededor de los años, pues también está.
Yo digo que en algún tiempo sirvió para la monarquía, pues para adivinar, no sé, estrategias de los rivales o Ándale, pues sí cosas lo así. podías usar para Entonces era fines. como un consejero, puede Sí, ser, como un consejero para la monarquía. y hasta daban a veces hasta sacrificios, ya ves, vas a ganar la Sí, guerra si sacrificas a Limoncito. tu hija o si tu hija se casa con tal Eh, persona, cosas así. Vamos a sacrificar a Limón para ganar la guerra y que López Obrador ya deje de estar en el mando. Bueno, ¿Sí das tu vida o no? sí, para que se vaya, sí. Bueno, vamos a pasar a contar ahí unas historias que tenemos. De hecho, esta primera historia nos hizo favor de mandárnosla por correo a una persona que escucha muy recurrentemente el podcast y le agradecemos muchísimo que nos escuche, le agradecemos que le guste. Y es una historia que inspiró una película. Es una película de terror que está basada en la vida de Doris Bitter. Doris vivía en una pequeña casa con sus hijos de 6, 10, 13 y 16 años. Llega a casa y encuentra todo hecho un desastre y regaña a su hijo de 16, pues era el que más probablemente podía hacerlo. Una vez sola en su habitación, una poderosa fuerza invisible la golpea en la mejilla, dejándole el labio roto. Posteriormente es lanzada sobre la cama y violada mientras su rostro es presionado contra la almohada para impedir que grite. La familia abandona la vivienda y llegan a la casa de la amiga de Doris, quien los invita a pasar la noche allí. Doris le cuenta a su amiga lo sucedido y su amiga le recomienda que hable del tema con un psiquiatra. Luego de pasar un día en la playa, Doris y sus hijos regresan a su hogar y encuentran la habitación de Doris hecha un desastre. Oyen el sonido de un rasguño bajo la casa y aunque Doris suplica que no lo haga, su hijo mayor decide investigar ese lugar. Descubre que el sonido que se produce al presionar una tubería, pero se queda con la duda de quién pudo haber estado presionando la tubería cuando escucharon el primer ruido. Doris piensa en dormir en el sofá de la sala pensando que su alcoba está embrujada, pero cambia de opinión cuando llega su amiga para acompañarla. Al acostarse, la lámpara de la recámara se enciende lentamente y luego se apaga. A la mañana siguiente, Doris conduce hacia su trabajo y deja a su amiga cuidando a los hijos. En el camino, su auto parece tener voluntad propia y se dirige en todas direcciones hasta que se detiene al borde de la empinada colina. A raíz de esto, Doris decide visitar al psiquiatra. El doctor cree que este puede ser solo una experiencia de alguien que sufre entriofobia, que es temor al sexo. Ajá. No sé si yo no sabía que era eso, la verdad, No, pero la verdad no. al llegar a casa en taxi, Doris toma un baño para relajarse, pero la puerta del cuarto se cierra violentamente. El ente la toma y la viola dentro del baño, aparentemente acompañado de dos fuerzas menores que afirman sus piernas. Al otro día, el psiquiatra examina las señales, mordidos y mordiscos y marcas que le hizo el ente a Doris, pero él está convencido de que dichas heridas se las hizo todas ella. A pesar del hecho de que no podría alcanzarse las zonas en el cuerpo donde estaban esas marcas, y el doctor la lleva de vuelta a su casa, aprovechando el trayecto para hablar con ella de su infancia. Se fugó de su hogar debido a su hiperreligiosidad, cosa que molestaba mucho a su padre, y entonces conoció a su novio, con quien tuvo a su hijo mayor. Después de quedar embarazada, su novio muere en un accidente de bicicleta y tiempo después ella conoce a un hombre maduro, con quien tuvo a sus otros hijos. Al llegar a su casa, el doctor revisa todo y ver que la casa está en orden la deja más tranquila, pero instantes después de que el doctor se va, el ente entra en acción de súbito y se lleva a Doris al sofá donde la viola impunemente delante de sus hijos. Al intentar salvar a su madre, el ente golpea a su hijo mayor de forma salvaje y tras terminar de violar a Doris, ésta observa impotente cómo el ente eleva a su hijo y le rompe uno de sus brazos al retorcerlo en el aire. Doris se reúne con el equipo clínico universitario del psiquiatra donde ella les explica cómo está siendo violada. Cuando es preguntada por los médicos por qué le pasa a ella y no a otra persona, no sabe qué decir. Concluye que es porque fue elegida, cosa que genera una suspicaz reacción de los médicos. El doctor sugiere a Doris que se ingrese a sí misma en un hospital por el incidente del coche, al que cree que fue un intento de suicidio, pero Doris reniega de las teorías del doctor y se marcha. Horas después acude a casa de su amiga para cuidar a los hijos de su amiga, mientras ella y su marido acuden a una boda, pero segundos después de que Doris se quede sola, el ente ataca violentamente toda la casa, sacudiéndola de arriba abajo y rompiendo todos los cristales de las ventanas. Al sentir el estruendo, su amiga y su marido vuelven con rapidez, solo para encontrar el rastro de destrucción provocado por el ente y a una Doris tendida en el suelo, semi-inconsciente, buscando respuestas de qué es lo que está pasando. Doris y su amiga acuden a una librería para encontrar libros sobre lo natural, y la primera oye un par de científicos discutiendo sobre fenómenos naturales parecidos a los que Doris vive, de una manera en la que ella explica lo que ocurre. Más tarde invita a los científicos a su casa enseñándoles dónde ocurrieron esos ataques y cómo ocurrieron. Al principio se niegan a creerle, hasta que ellos mismos son testigos de cómo el espejo de la habitación comienza a temblar y cómo un olor fétido inunda la estancia.
Al mismo tiempo que un frío intenso se apodera del entorno, convencidos de la versión de Doris, estos se inundan a la casa con un instrumental de medidores que esperan que el ente aparezca. Al principio este es demasiado débil para mostrarse y solo muestra unos rayos eléctricos, que luego desaparecen. Los dos científicos muestran las fotos que tomaron a la científica que lidera el grupo de investigación y es escéptica, pero accede a realizar una investigación más profunda en la casa de Doris. Al día siguiente, el que fuera su psiquiatra llega a la casa para encontrar un enorme grupo de gente e instrumental científico en la casa, y al saber lo que ocurre, intenta convencer a Doris nuevamente de que está en su mente, pero ella desaira al doctor. Esa misma noche, casi tras darse por vencidos, el ente se manifiesta mediante unos rayos de luz alrededor de la habitación. Las exigencias de la científica del jefe, que revele su verdadero ser, y el ente se manifiesta como un orbe gigante de color verdoso, donde por momentos se entrevé la forma de una figura humanoide en su interior. Los 10 científicos ya a solas debaten sobre lo ocurrido y las fotos tomadas, concluyendo que lo más probable es que este ente sea un ser que haya cruzado un plano dimensional a otro. El equipo se vuelve a la universidad para cuando el actual novio de Doris regresa de un viaje de negocios. Doris le explica lo ocurrido, pero este se niega a creerlo, hasta que tras ir un momento al baño regresa a la habitación para encontrarse a Doris desnuda sobre la cama, con sus pechos apretados por manos invisibles. Ella le llama suplicando ayuda, pero cuando intenta sacarla de allí es lanzado con fuerza al otro lado de la habitación. Entonces él agarra una silla con la idea de noquear al ente, con tan mala fortuna que golpea a Doris, la deja inconsciente. En este momento entra el hijo mayor de Doris y creyendo que por error que el novio de su mamá es quien intentaba agredirla, se le va a los golpes. En el hospital el novio, sobrepasado por las circunstancias, decide abandonar a Doris. La imposibilidad de luchar con lo que presenció y más tarde los 3 científicos se presentan en casa de Doris con una idea nueva, pero que jamás había intentado. En el gimnasio de una escuela los científicos explican a los estudiantes sobre la posibilidad de atrapar al ente usando helio líquido, teorizando que si el fantasma puede manipular objetos sólidos, él es el que tiene una masa sólida, aunque no sea visible, pero puede ser congelado. Doris llega y se encuentra en el gimnasio. Han recreado una réplica exacta de su casa, con cámaras de seguridad por doquier y sin techo, en ninguna habitación excepto la del cuarto de baño, a fin de servir de refugio para Doris una vez que está inundada con helio. El psiquiatra entra en la réplica de la casa y habla con Doris en el baño, intentando que ella se vaya con el que fuera de toda esta locura, pero ella se niega e intenta sacar a Doris de ahí, pero los científicos y el guardia de seguridad se lo impiden. Si bien le permiten observar el experimento desde el cuarto de control, el ente aparece entonces como un viento gélido. Doris intenta moverse al área protegida, pero el ente es tan poderoso que esta la toma por sorpresa el control de los tanques de helio e intenta matar a Doris en el proceso. Ante la impotencia de los científicos, atrapados en el cuarto de control, después de destruir el área protegida, Doris se enfrenta al ente y le hace saber que él puede hacer con ella lo que quiera, pero que ella es dueña de su vida y que él nunca podrá tener control sobre eso. En un acto de furia, el ente revienta los tanques de helio y el psiquiatra logra escapar al cuarto de control para salvar a Doris. Al mirar detrás de ellos ven al fantasma congelado como una mole de tamaño descomunal. El hielo explota y súbitamente y el ente parece desvanecerse. Todos son testigos de lo ocurrido. Al principio uno de los científicos afirman que no tiene nada, que el experimento ha sido inútil, pero la jefa de los científicos nega esa afirmación y dice que sí, que tienen algo. El catedrático de la Universidad de Psicología ha sido testigo del experimento, pero él lo niega, ya que se niega a aceptar la derrota, que los científicos parapsicológicos tenían razón. Al día siguiente Doris vuelve a su casa y en el lugar entero ha sido limpiado, quedando vacío. De pronto la puerta de la entrada se cierra y la casa tiembla, pero tranquilamente Doris abre la puerta y deja la casa para subirse a su coche y con su familia se va para siempre de allí. Se muda a otra ciudad. Años después, Doris afirma que los ataques del ente continuaban, pero que eran mucho menos violentos y que cada vez más esporádicos. Doris falleció en 1999 de un paro cardíaco. Y pues la película que inspiró pues se llama El Ente. Yo no la he visto, pero pues está. Creo que a mí me suena, no sé si es la de que una esposa se le muere el esposo o algo así. La chava estaba encarcelada y después tiene que ir a, como parte de la condena, tiene que volver a la casa y le empiezan a pasar un chorro de cosas que supuestamente el esposo la golpeaba y todo eso. Pues puede ser una de esas. Fíjate que por ahí yo tengo la leyenda de Carlota, Ujú. que era una, bueno, pareja de Maximiliano de Habsburgo, que los que habitaron el castillo de Chapultepec, Sí. antes de que se conociera como el castillo de Chapultepec. Ok. Esta historia es de ahí, de una página de Facebook, les vamos a poner ahí el nombre, que nos está compartiendo historias y todo, entonces pues también para que la vayan ahí a seguir. Bueno, se dice que el fantasma de la emperatriz camina por los pasillos del castillo de Chapultepec.
Una de las leyendas más famosas sobre el castillo de Chapultepec es la cual de la emperatriz Carlota de Habsburgo, que deambula en las noches por los pasillos de lo que en su época fue el Palacio Imperial de Chapultepec. Ella, tanto Carlota como Maximiliano llegaron al puerto de Veracruz el 28 de mayo de 1865. Ambos fueron coronados en la Catedral de la Ciudad de México en ese mismo año para encabezar el Segundo Imperio Mexicano. Carlota y Maximiliano nombraron a este majestuoso lugar como el Palacio Imperial de Chapultepec y lo eligieron como su residencia oficial, debido a la vista espectacular que tenían desde ahí hacia el Valle de México. Como parte de las modificaciones que se le hizo a este lugar, debido a que se encontraba en el total abandono, Carlota solicitó que se instalara un camino de acceso que se conectara con el Paseo de la Emperatriz, que ahora es el Paseo de la Reforma. Luego del fusilamiento de Maximiliano en el Monte de las Campanas en junio de 1867, Carlota abandonó el castillo, pero al parecer la energía que había en ese lugar pues se aferró a quedarse en el castillo. Algunas de las gentes que trabajaban ahí y que pues siguen ahí laborando dicen que aseguran que el piano de Carlota se toca solo por las noches. En este lugar no solo se albergaba parte de las pertenencias y fotos de los monarcas, también se dice que muchas personas han tenido que permanecer pues toda la noche en el castillo, y se dice que se abren y se cierran las puertas, así como es que escuchan lamentos de una mujer. Asimismo aseguran que en más de una ocasión han visto sombras cuya silueta asocian con la de la emperatriz, quien dicen aparecer está buscando a Maximiliano, su esposo, lo cual pues no es nada descabellado, pues Carlota fue declarada clínicamente demente tras el fusilamiento de su esposo. Sí. Y también pues muchas de las anécdotas que se dicen es de que se escuchan pisadas, pues los lamentos, y que se han encontrado pues así como que manchas así de manos en ciertas superficies cuando el castillo pues en la noche no está habitado, Sí. y el olor de un perfume pues de esa época, o sea, un mujer. perfume ya viejo y de mujer. También por ahí una de las historias que alberga pues el castillo de Chapultepec es el de la casa de la tía Toña, no sé si la conozcas. Me suena, pero no estoy seguro. Bueno, dicen que la tía Toña era pues una persona muy adinerada, que era muy altruista y que pues le gustaba mucho compartir todo su dinero con los niños. Okay. Se dice que esta casa estaba pues en el corazón del bosque de Chapultepec, del bosque de Chapultepec, pero que nunca se ha encontrado. O sea, se ha encontrado un puente que es donde se simula que estaba la casa, pero pues el puente no puedes cruzar, es de metal, y el metal ya está todo pues todo picado, por decirlo así. Sí. Entonces se dice que esta mujer como que tenía otros fines con los niños, que era muy común ver a esta señora muy golpeada. Muchos decían que era que pues obligaba a los niños a hacer cosas que no, y pues los niños la desguñaban y la golpeaban, no sé, se defendían. Ajá. Y también bueno, se dice que en muchas de las ocasiones la tía Toña pues mataba a los niños y los arrojaba hacia un río que pasaba ahí a un lado de la casa. Okay. Y dicen que ella también se ahorcó. No es el tigre Toño, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Y dicen que también ella se ahorcó dentro de la casa. Te digo que mucha gente han buscado la casa y no la han encontrado, y lo único que se ha encontrado es un puente en el cual 22 estudiantes cayeron al querer pasar. Okay. Entonces sí se dice que cuando cayeron la profundidad del suelo era poco común para la zona en la que estaba, porque decían que si esa era la profundidad pues se tuvo que haber jalado toda la superficie que estaba alrededor de donde estaba el puente. Sí. Y entonces por ahí hay unas imágenes que les vamos a poner en la página de Facebook, para que puedan ver lo que supuestamente era la casa y el puente que fue lo que se encontró y donde se cayeron los 22 estudiantes. Sí, para que se den una idea de cómo era lo que estamos platicando, síganos en la página de Facebook, Enigmas de Boca en Boca. De hecho, en algún momento se decía que la tía Toña era bruja. Sí, porque pues, se llevaba a los niños y todo en medio del bosque. Entonces pues, no suena tan descabellado. Sí, muy similar a lo que relatamos. Fíjate que la otra que yo tengo también tiene que ver pues con el tema de las brujas, siguiendo sobre lo mismo.
Dice, no necesito nada de esta basura supersticiosa. Quiero decir, ni siquiera creo en Dios. Aún así me incliné hacia adelante para que la abuela Elisa pudiera deslizar el collar de la cruz sobre mi cabeza con manos temblorosas. Me dijo, no te lo quites nunca. Apenas capaz de formar palabras, su boca se abría y cerraba como un pez, pero no pude descifrar la palabra que repetía una y otra vez. Sonaba raro, como diciendo ich at, pero eso no tenía ningún sentido, ni siquiera era una palabra real. Aún así, asentí con la cabeza y eso pareció satisfacerla. Su mano se retiró de mi mejilla y dejó escapar un suspiro. Volvió la cara y hacia la brillante del jardín que hacia fuera de la ventana de su camarote. Unos segundos después fui testigo de la muerte por primera vez. Tenía 15 años. El collar de cruz de madera blanca de la abuela Elisa destonaba con mi vestuario negro de gótica, pero lo llevaba igualmente. La mitad de la gente del pueblo de la abuela también llevaba esos collares, y yo tenía que hacer todo lo posible para encajar en él, porque el pueblo de la abuela Elisa estaba a punto de convertirse en mi nuevo hogar. Mis padres me dijeron que nos íbamos a mudar apenas unas horas después de la muerte de la abuela. Más tarde escuché la historia completa y la verdadera de los cotillas del bar del pueblo. Unas semanas antes de que muriera la abuela Elisa, mi padre sabía con seguridad que su negocio de tintorería iba a quebrar. Íbamos a perder el apartamento en la gran ciudad, el coche y todo lo que teníamos. Mi padre no había visitado a la abuela Elisa en más de 6 años, ni nos había llevado a su lecho de muerte por amor o compasión. Habíamos vuelto al pueblo de la abuela porque no teníamos otro sitio al que ir. Mis nuevos compañeros de clase sabían todo esto y más. Era como si supieran más que yo sobre mi propia familia. Me enteré de la misteriosa discusión explosiva que había hecho que mi padre abandonara el pueblo cuando tenía más o menos mi edad. Supe que mis antepasados habían sido ricos terratenientes, pero que lo que habían perdido todo de la noche a la mañana cuando mi abuela era solo una niña. Sentí una opresión en el pecho al comprender la verdadera razón por la que la abuela Elisa había llevado una vida tan frugal y autosuficiente. Simplemente no creía que su familia volviera a pasar hambre. Cuanto más aprendía sobre la historia de mi familia, más falsa y vacía empezaba a sentirse mi vida. A veces lo único que parecía real era la pequeña cruz de madera que llevaba en el cuello de mi abuela. Aunque no hubiera sido por todas esas incómodas revelaciones, pronto descubrí que la vida en el pueblo de la abuela no era lo que recordaba de la infancia. Por aquel entonces no necesitaba mucho más entretenimiento que chapotear en el fresco lago y sombreado arroyo que había detrás de la casa de la abuela, o atrapar extraños bichos en su jardín. Sin embargo, de adolescente el pueblo era aburridísimo. Descubrí que la gente sabía mucho de mí porque en el pueblo de la abuela no había absolutamente nada que hacer, excepto cotillar, chismear y provocar dramas. Entendí por qué la abuela Elisa había pasado tanto tiempo hablando con sus ovejas y gallinas e incluso tomates. Probablemente eran los únicos interlocutores cuerdos de todo el pueblo. Como mis padres habían venido la mayor parte de los animales de la abuela, acabé juntándome con Luca, un futbolista local y auténtico gilipollas. Luca tenía un comentario sarcástico o una broma hiriente para todos los que se cruzaban en su camino, y yo no era ninguna excepción. Incluso su propio equipo de fútbol quería deshacerse de él, pero no podía, porque él era el mejor centrocampista de la ciudad. Luca me trataba como una mierda, burlándose de mis obsesiones de la gran ciudad, como las bandas oscuras y el buen café. Pero entonces Luca trataba a todo el mundo como una mierda. De hecho, era la única persona del pueblo al que no trataba de forma diferente por haber nacido en otro lugar. Pronto me di cuenta de que Luca era en realidad una persona amable y sensible, y ser un gilipollas no era más que una forma de enfrentarse a la vida del pueblo, de enfrentarse al hecho de ser un tipo no demasiado inteligente y no demasiado guapo. El pasado ya no existe, el presente es basura y el futuro está condenado, solía decir Luca. Entonces le decía que estaba claro que era un poeta de corazón. Me mandaba a la mierda y dábamos un poco de patadas al balón. Así pasaron los años, jugando al fútbol en un campo pantanoso junto al vertedero del pueblo, bebiendo alcohol del grano de las botellas que dejaban los parientes borrachos de Luca y dando interminables paseos por valles boscosos. Sin embargo, había un camino que nunca tomábamos. No parecía diferente de los demás, solo un estrecho camino de tierra que subía por el lado de un arroyo rocoso que bajaba de las lejanas colinas, pero Luca se negaba rotundamente a poner pie en él. No vamos a ir por ahí, me dijo Luca con sencillez cuando le pregunté por qué. Es una tradición. Él respetó la tradición. No había impedido a Luca nunca mear borracho en la puerta de la antigua iglesia del pueblo, pero ahora se supone que debo creer que le impide bajar por un sendero. Se me heló la sangre cuando Luca me dijo el nombre del sendero. Lo llaman el Camino de las Brujas o el Sendero de las Brujas. Esas eran las últimas palabras de mi abuela, recordándolo. Según Luca, toda la gente del pueblo cruzaba la calle cuando se acercaban y ni siquiera los perros callejeros se acercaban al inicio del sendero. Entonces, ¿por qué el camino de las brujas parecía tan limpio y transitado? Aquel verano teníamos 16 años y Luca y a mí nos gustaba mucho el misterio. Pronto me prepararía para la universidad, mientras que Luca empezaría a trabajar en un taller mecánico unos cuantos pueblos de distancia. No era lo que él quería, pero con sus notas y una ética de trabajo que era lo mejor que podía conseguir. Él lo sabía.
Nuestros paseos se convirtieron en largas sesiones de terapia en las que intenté y fracasé salvar a mi amigo de una espiral de alcoholismo y depresión. Justo cuando pensaba que Luca estaba en su punto más bajo, dijo algo que me sorprendió. Estábamos en uno de nuestros paseos nocturnos. Nuestra botella de licor robado estaba casi vacía y pasábamos por el inicio del sendero de las brujas cuando mi amigo declaró: ¿Sabes qué? A la mierda. Quiero ver a dónde va. Apenas pude decir no, y sin embargo, los pocos rumores sobre el camino de las brujas que habían llegado eran inquietantes por no decir otra cosa. Según un rumor, una secta extranjera había formado una comunidad autosuficiente allá abajo, y la gente que se acercaba a este recinto nunca volvía a ser vista. Otro afirmaba que todo aquel que caminaba por el sendero de las brujas caía horriblemente enfermo poco después, no por una maldición, sino porque había tantas garrapatas en los arbustos a lo largo de cualquier viajero, tenía prácticamente garantizada la enfermedad de Lyme. La historia más antigua decía que la mujer que vivía en una cabaña cerca de la cabecera del arroyo era una mujer que había estado allí mucho antes que el pueblo y que seguía ahí mucho después. Podía conceder deseos y otorgar dones mágicos, pero nadie recorrería ese camino, volvía igual. No tienes que venir, ¿sabes? Luca me recordó. De hecho, probablemente no deberías de venir. El sendero de las brujas brillaba en plata de luz de la luna. Cuando puse el pie en él, sentí que había cruzado una frontera de la que nunca había vuelto atrás. El sendero subía por un estrecho desfiladero donde el aire nocturno era fresco y olía a piedras mojadas. Luca y yo estábamos acostumbrados a oír repentinos y aterradores ruidos de animales durante nuestras padres nocturnas, pero en aquel sendero el único sonido era el viento de los árboles. Luca no dijo ni una palabra. Se limitó a avanzar con determinación como un peregrino ansioso al final de su viaje. Yo también evité romper el silencio. Tenía la sensación de que nos estaban escuchando. A mitad de camino el corazón se subió a la garganta cuando un enorme búho levantó el vuelo. No era supersticiosa, pero era un presagio. Mi mano se dirigió inconscientemente al collar de la abuela Elisa. Caminamos durante lo que me pareció una eternidad. Las colinas, los valles y los pueblecitos extendían como una manta arrugada bajo nosotros, con un aspecto desconocido y embrujado, bajo el brillo prateado de la luna. Podía haber sido 1000 años antes o después. Luca y yo podíamos haber sido las últimas personas sobre la Tierra y nunca lo hubiéramos sabido. No sabía que todo esto estuviera aquí arriba, susurró Luca. Es increíble. Supongo que la bruja disfruta de una buena vista, bromeé. Me alegra que Luca volviera a ver la belleza en cualquier cosa. Las altas hierbas, solo ocasionalmente interrumpidas por rocas blancas como el hueso, cubrían estas cimas calvas. El sendero desapareció, pero el camino era bastante claro. Debería haber terminado allí. Deberíamos haber disfrutado de las magníficas vistas, sentirnos renovados por el aire nocturno y volver al pueblo. Pero no lo hicimos. Una arboleda cerca de la sombra del acantilado. Frente a él había una cabaña con aspecto antiguo, pero bien cuidada. Proyectaba una sombra sobre un vasto y fructífero jardín. Una parte al menos era cierta. Alguien vivía aquí. Fuera quien fuera, dudaba que se tomara bien a los intrusos. Abrí la boca para susurrarle a Luca que debíamos volver, pero él se adelantó mucho. Cuando me di cuenta ya estaba hasta adelante. El agua goteaba delante de él. Habíamos llegado al manantial donde comenzaba el arroyo, el final del camino de las brujas. Allí nos encontramos con ella. Tarareaba con una melodía inquietante, bella mientras se secaba el pelo junto al estanque, iluminada por la luna. Se había bañado en el manantial y las gotas de aguas plateadas brillaban en su piel desnuda. Se me hizo un nudo en el estómago, con la comodidad sensación de que estábamos viendo algo prohibido. Agarré a Luca por el cuello y traté de arrastrarlo por el nuevo sendero, pero clavó los talones como una mula testaruda. La mujer miró por encima del hombro. Era imposible que nos hubiera visto y sin embargo de alguna manera hizo contacto visual con nosotros y nos guiñó el ojo. ¿Vas a quedarte mirando toda la noche o vas a venir a saludar?, preguntó la mujer. Lucas se las arregló para hacer una especie de ruido con la garganta. Es tarde, no recibo muchas visitas aquí arriba, pero ¿por qué no entras y tomas un té? La mujer se volvió hacia nosotros y sonrió, con una faja húmeda que la envolvía. Resultaba aún más encantadora que cuando estaba completamente desnuda. Esperaba un culto de ojos muertos o una vieja bruja loca, pero no una joven hermosa, divertida y autosuficiente, que parecía tener unos pocos años mayor que Luca y yo. Cuando se detuvo a recoger algunos tomates de su exuberante jardín, los arrancó con lo que parecía que rivalizaba con la de mi abuela. Mientras nos guiaba por el huerto, nos explicó que los aldeanos difundían rumores sobre ellas porque eran muy cerrados de mente y estaban arraigados a sus costumbres. Luca y yo podíamos simpatizar con ella. Si os habéis aventurado hasta aquí es porque son diferentes. La mujer encendió una vela cuando entramos a la cabaña. Nunca la vi encender ningún cerillo. Entiendes que el sentido de estar vivo es hacer lo que quieres, no hacer lo que te dicen. Lucas sintió. Sus ojos seguían el movimiento de la mujer, pero yo me sentía incómoda. El aire de la noche había sido fresco, por lo que dentro de la cabaña la mujer hacía calor y una humedad agobiantes. La cruz de la abuela empezó a picarme. La sentía muy pesada y abrasiva bajo mi camisa. Ansiaba quitármela. El té está listo. Todos brindamos. Tomé un profundo sorbo. ¿Por qué era de día fuera?, me pregunté vagamente. Luca era un bulto inmóvil e iluminado a mi lado. Intenté hablarle, pero no podía mover los labios ni ninguna otra parte del cuerpo. Me di cuenta. Su rostro se veía algo borroso.
Podía oír a la mujer hablar murmurando en el terno interior de la cabaña. Seguía hablando, pero era como si oyera dos conversaciones, una superpuesta a la otra. En la primera voz la mujer joven me decía que todo lo que quería oír sobre mi futuro, incluso mi relación con mi familia y cosas que ella no podía saber. Mi cabeza sentía con impotencia. Pero en la segunda voz era una voz gutural y polvorienta. Gruñó algo muy fuerte. Eres muy obstinada, ¿verdad, querida? No importa, te romperé como a todos los demás. Pero me canso. Oh, me canso de esperar, cuando tu carne es tan tierna. Extendió una mano que parecía una garra hacia mi cara. El collar de la abuela Elisa explotó. Me di cuenta de que no era la cruz de madera lo que importaba, sino el símbolo que mi abuela había guardado en su parte posterior. Un glifo que ahora ardía en mi pecho con una llama blanca y púrpura. En su resplandor vi la piel de Luca secándose de la pared. Sus rasgos parecían tan extraños y borrosos porque su rostro había desaparecido. Los ojos, la lengua y las vísceras de Luca conservaban en frascos a lo largo de la pared, junto con los de muchos otros. La mujer o la cosa que había debajo de la mujer chilló. La luz purificadora del símbolo había eliminado su falsa apariencia. La cosa que me asistió desde la oscuridad era enorme, horrible y vieja hasta lo indecible. El hedor del lugar me golpeó de golpe. Había hierbas abrumadoras, hongos extraños, carne podrida. Retrocedí hacia la puerta y dejé atrás el cadáver rojo y crudo de Luca. El símbolo de mi pecho empezó a parpadear. La magia de la abuela o lo que fuera casi había seguido su curso. Salí al jardín de la mujer esquivando las enredas que me alcanzaban los pies y las hojas que me azotaban la cara. Un grito de rabia me siguió en mi huida. Cuando llegué al pueblo, el brillo del collar se había desvanecido. La única prueba de que algo había sucedido eran las marcas de quemaduras donde había estado el collar de la abuela Elisa. Mientras observaba la salida del sol del somnoliento pueblo, supe que el regalo que me había dado mi abuela Elisa me había salvado la vida. Todas esas cuestiones de brujas y de niños, güey, pues no sé si cómo los atraigan, güey, o sea, si tengan así como un imán, digamos, para atraer a Sí, los niños o cosas de ese tipo. sí, sí, está muy cañón. Fíjate que yo por ahí tengo la historia de un experimento Ajá. de pues una mascota con dos cabezas. A ver, a ver. 1955 en una junta de la Sociedad Quirúrgica de Moscú se presentó una exposición sensacional a los invitados que en ella estaban. En la plataforma cercana a la audiencia se trajo pues a un gran gato. El gato se veía feliz, moviendo alegremente la cola y no intimidado por la gran multitud de invitados ansiosos frente a él. Parecía particularmente indiferente al apéndice antinatural que sobresalía de un lado de su cuello. Pocos días antes del encuentro, el gato había sido sometido a una cirugía mayor, durante la cual el científico soviético Vladimir Petrovich le colocó al costado del cuello una segunda cabeza, adquirida de un pequeño cachorro de pelo castaño. Tanto el gato como la cabeza decapitada del segundo gato estaban vivos y reaccionaban a los estímulos. La demostración de Vladimir Petrovich conmovió a la comunidad médica, pero esta no era la primera ocasión en que el doctor soviético había realizado cosas trascendentes en su búsqueda de avances médicos. En 1937, cuando este solo tenía 21 años y todavía era un estudiante, el joven Vladimir había sorprendido a sus maestros al crear el primer corazón artificial que implantó con éxito en un sabueso. El pedio sobrevivió 5 horas. Se dice que Vladimir Petrovich dejó un expediente antes de morir donde explicaba todos los experimentos que había hecho, el cual podía manipular y generar ADN nuevo en animales que eran pues unidos pues químicamente, por decirlo así. Sí, sí, pues eso de los experimentos que hacía. Imagínate que Sí, no, no. que no han hecho. También estaría bueno un capítulo a verle eso de los Sí, experimentos ándale. más locos Los de la ciencia. locochones, como dice la chaviza. Pero bueno, amigos, pues hemos llegado al final de este 11º episodio de Las Brujas y pues todas las historias que las han mantenido a través de los años. Estas historias que encontramos por internet, esperamos que haya sido de su agrado y que les haya gustado mucho, que hayan llegado hasta el final del episodio. Esperamos que nos sigan acompañando las próximas semanas con nuevos episodios. Y si les gusta, pasárselo a sus amigos y familiares para crear una comunidad más grande, para que nos envíen más historias y podamos contarlas por este medio. Les agradecemos mucho y los esperamos la siguiente semana. Esperamos que las historias se sigan contando De boca en boca. boca.